ver a todos, bueno, los que están presentes, pero no los que han dejado prendida su pantalla, su computadora. ¿Tienen alguna duda y una pregunta? Señores, este es lo que acaba de exponer la compañera, es el trabajo del contador en este caso. En el tema del LSIVA. Eso es lo que van a hacer, lo que los compañeros es lo que van a hacer, ese es su trabajo. Es llenar los formularios, poner sus planillas, verificar las retenciones. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto, compañeros? Antes que pasen y sigan avanzando. Licen, buenos días, compañeros. No sé si podría volver a explicar sobre el cálculo del RSIVA. Excelente. Pregunten ahorita sobre el cálculo, porque nada raro que les haga liquidar yo algo, ¿eh? Y reciba que la lógica es la misma, pero puede ser que yo les haga liquidar. Pregunten ahora, ¿eh? Después ya en el examen, esos ojitos de terror, no quiero volver a ver. Ya, ok. Respóndanles, compañeros. Sí, volviendo a la planilla tributaria, por favor, compañera. Tenemos que, nuestra principal base va a ser lo que es el monto de ingreso neto. Este monto de ingreso neto vamos a obtenerlo de las planillas de sueldos y salarios. Restados el 12.71. Y ya, bueno, teniendo ya este monto, lo que vamos a hacer es restar 2 salarios mínimos nacionales. Si vemos en la casilla B, estos dos luego se van a restar y el importe obtenido va a ser el que va a ser sujeto a impuesto, es decir, la base imponible. Teniendo ya este monto, vamos a poder calcular el 13% de ese monto deducido del monto de ingreso menos los 2 salarios mínimos nacionales. Ya se tiene el importe para deducir el impuesto sobre ese IVA. A este vamos a deducir el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, luego seccionales. Luego, si es que el dependiente ha presentado facturas y el 13% en el formulario 110, ese 13% de todas esas facturas se va a ir en esta casilla, lo que va a servir para poder seguir deduciendo el impuesto neto. Si es que se presentara, entonces ya vamos a tener el saldo a favor del fisco. Si es que no presenta, el monto va a seguir siendo igual. Luego tenemos el saldo a favor del dependiente. En este caso, sería, digamos, por ejemplo, si es que el importe del 13% de las facturas son mayores al saldo a favor del fisco que teníamos en un principio calculado en el RSIVA. Si es que el importe del formulario 110 es mayor, recién se va a tener aquí el saldo a favor del dependiente. Pero en este caso, si vemos en el ejemplo, no hay tal, entonces tenemos saldo a favor del fisco. Ahora, también si es que tuviéramos el saldo a favor del dependiente, igual se va a seguir actualizando y hay que tomar en cuenta esos montos porque cuanto más podamos deducirlo, menos va a ser lo que vamos a pagar ante el fisco. Eso sería, licenciado, compañero. De acuerdo, gracias. ¿Le ha aclarado, compañera? Ninguno Sí, más una duda licenciado. sobre esto. Ya he entendido, ¿verdad? Ya podría usted liquidar entonces. Muy bien. Buen día. ¿Alguna? Yo tengo una pregunta. Adelante. Compañeros, en el momento de poner en esa casilla los 2 sueldos mínimos salarios, ¿no? Ahí estaban ahí en esa planilla. En el mes de mayo, tengo que poner los 2 salarios mínimos del anterior porque cada mayo se incrementa un porcentaje, ¿verdad? O tengo que poner ya con el porcentaje más añadido. No sé si me dejo entender. ¿Te refieres si es el salario mínimo nacional
Una vez que se aprueba, digamos, el nuevo salario mínimo nacional, con ese se debe calcular. Pero, digamos, en la fecha todavía no se ha aprobado el nuevo salario mínimo nacional, se debe seguir tomando el anterior. Ah, ya, entonces hasta que se apruebe, es decir, lo voy a poner. Está bien, gracias. Continúen con la exposición si no hay más preguntas. Está bien, licenciado. Compañera, puedes poner las diapositivas. Directo lo pones a contribuyente independiente, por favor. ¿Se logra visualizar las diapositivas? Todavía no. Ya, hasta mientras que coloque las diapositivas, vamos a pasar a lo que son ya los contribuyentes independientes o directos. Los contribuyentes independientes o directos son aquellas personas que trabajan y obtienen ingresos de manera autónoma. Bueno, estas actividades pueden ser aquellas generadas de alquiler, subalquiler de inmuebles o muebles, la colocación de capitales provenientes de la inversión que no constituyan ingresos sujetos a IUE. También tenemos los honorarios directores de empresas SA y síndicos. Tenemos sueldos del personal contratado localmente por misiones diplomáticas, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros. También tenemos los ingresos de personas contratadas por el sector público. En este caso hablaríamos de los consultores en línea. También tenemos los anticréticos. Por favor, compañera, siguiente diapositiva. Ponen la parte de contribuyentes indirectos, perdón, independientes. Ahí, una más. Seguí. Una más. Una más. Ahí. Las actividades que están exentas de este pago son aquellos ingresos habituales de personas naturales y sucesiones indivisas alcanzadas por el IUE. Los intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda nacional, UFBs, a plazos mayores a 30 días. También tenemos lo que es de moneda extranjera o moneda nacional colocados en un plazo mayor a 3 años. Tenemos los dividendos en efectivo, en especie o en acciones de las sociedades anónimas o en comandita por acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Los formularios que presentan los contribuyentes directos son el formulario 610, que se declara cada final de cada trimestre el mes siguiente ante Servicio de Impuestos Nacionales. Tenemos el formulario 110, que igual sirve para poder deducir el RC-IVA. Tenemos también la boleta de pago 1000. Si es necesario, se adjunta a los anteriores formularios. Licenciado, esta parte también quiere que lo expliquemos. Que continúe, usted es Mendoza, ¿verdad? Muy bien, Mendoza. Poma. Licenciado, antes de que pasen a los casos, ¿puedo dar un ejemplo del contribuyente independiente o directo? ¿Usted es Poma? No, Salazar. No, Poma, que continúe. Que dé el ejemplo, Poma. ¿Está Poma? Buenos días, licenciado. Adelante, a ver, con los ejemplos que está hablando. Y hay una cuestión que quiero que hable usted, compañero, antes que se hable de los casos y todo eso. Yo quiero que usted me explique y liquide cómo pagaría el anticrético. Ahorita los compañeros no sé si se han dado cuenta, lo que he dicho, está alcanzado por el RCIVA los anticréticos.
Muchos de ustedes, o tal vez amigos, familiares, conocidos, están en anticrético o dan su casa en anticrético. ¿Sabían ustedes que tienen que pagar el RSIVA? ¿Sabían que el dueño de casa tiene que pagar el RSIVA? Ah, entonces, ahora se están informando que el anticrético sí paga. Y el compañero Poma les va a explicar cómo se liquida y cómo se paga. ¿Ya? Entonces, quiero que me liquide eso y quiero que me liquide cómo presenta los formularios los profesionales independientes. Todos ustedes, yo puedo decir, todos ustedes algún momento van a ser profesionales independientes, los que quieren trabajar en el Estado generalmente. ¿Por quiénes son? Son, por ejemplo, los contribuyentes directos que se hacen, que trabajan como especie de consultores. Todas las instituciones públicas, señores, contratan contratan profesionales por consultores. Eso es lo primero que uno entra. Consultor en línea. ¿Ya? Ese es la primera forma de trabajo. La segunda, digamos. La primera va a ser trabajo dirigido, así gratis, y la segunda va a ser entrar a trabajar como consultor en línea. ¿Me entienden? Eso es un clásico en nuestras profesiones. Ya siempre vamos a estar trabajando de consultores en línea para el Estado, siempre que trabajemos para el Estado. ¿Me entienden? Porque son los únicos que pueden contratar consultores en línea. Entonces también quiero, Poma, que me digas cómo presentan, cómo declaran los consultores en línea. Ya los que son los trimestrales, los contribuyentes directos. Ellos se dan cuenta, no dependen de un empleador, aunque tienen los hechos, tienen un empleador. Ellos tienen que declarar de forma directa a impuestos. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo se hace? ¿En qué formulario? Eso quiero que me digas, Poma. Adelante, te escuchamos. Buenos días, licenciado y compañeros. Según lo que tiene a la consulta del licenciado, ¿no? Nos dice que en caso, digamos, de que exista, eh, en el caso del, del alquiler anticrético, entonces, para realizar este caso, entonces tendríamos que realizar con el formulario 610, lo cual se declara para cada final de cada trimestre del mes del siguiente. Así. Bueno, compañero, ¿podrías poner el formulario 610? Sí, ya lo comparto. ¿Se logra visualizar? Un poco más acercado. Ahí estaría. Mucho, mucho. Ahí estaría. Eh, Respecto al formulario, ¿no? Sobre el anticrético, sí, en este lo que dice impuesto contenido con estas asignaciones del formulario adjunto, entonces, valor podríamos presentar el código 781. El importe vamos a decir que es un alquiler de 2.700, el costo de 2.700 bolivianos. Y para determinar lo que es para pagar determinar el 13% del valor del alquiler es de 505, lo cual, lo cual realizamos el importe, lo cual calculamos el año del periodo
debe realizar, el periodo que debe pagarse a través del RSIB del 6%, que es de 695 bolivianos. Esto es lo cual nos da el monto del impuesto, lo que nos dice que el impuesto a pagar es a través de 3.900 menos 3.205, lo cual sumamos el 2.700 más 505 y nos da recién la liquidación del impuesto del 695. Bueno, no, eso nos da que hacer que el im- el- la liquidación de impuesto que debe pagar el- el- la persona que ha adquirido alquileres de 695 bolivianos. Eh, después en el código 1002 eh, se coloca diferente entre el impuesto calculado si es mayor o menor del saldo del contribuyente, del contribuyente. En este caso, el saldo a favor del fisco pues de 695, se debe pagar el impuesto y además, ¿no? Eh, en el código 996 también se debe colocar eh, el monto del código 1200. Y además también nos explica que en el impuesto a pagar del efectivo también se debe colocar 695, lo cual en este formulario solo debemos declarar lo que es la liquidación del impuesto. Eh, el licenciado, en el caso, como me preguntó, ¿no? En el caso del anticrético, pagar a través del a- a- anticrético o alquiler, eh, dice que luego pagar el por ciento, pues, RSI, pero según este formulario también podemos realizarlo para el pago del RSI del 13%. Y además, según eh, el, el anticrético, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Eh, hemos dado una casa, pero en el caso de alquiler, bueno, nosotros lo hemos realizado a través de un contrato de alquiler, la cual nos define que cada mes se debe pagar un monto, pero solo que se le va a ir a cobrar a fin de mes o el primero de cada mes. Yo, en ese caso, no le hemos colocado si debería ser, como es el terreno en un lugar alejado, entonces no lo realizamos en el pago según el reciba. Pero si en el caso digamos, de un lugar céntrico, como podría ser abajo en la Prado o bien en la Ceja, entonces tendría que tener un aporte a a, a la reciba sobre un 13% de cada mes. Bueno, eso sería el licenciado. ¿Cómo calculo con el monto? ¿Cómo es? ¿Se calcula de forma anual? ¿Se prorratea por meses? Según el formulario se calcularía por meses, entonces se calcularía por meses, licenciado. Y también se podría, pero para pagar para pagar el monto del reciba, sí o sí tendríamos que pagarlo en meses, no anualmente. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, mi anticrético es de ejemplo, mi anticrético es de $10.000. Ya, es por 2 años. ¿Cómo hacemos? Si el anticrético es de $10.000, entonces sacamos el 13% eh, anualmente de 2 años, pero para pagar tenemos que sacar para cada Ya, mes. pero haga el ejercicio, a ver cómo es. O sea, estoy yendo con ustedes. Usted es un profesional del área. Me tienen que decir cómo tengo que pagar, cuánto.
usted dígame cuánto tengo que pagar, usted me tiene que dar, que engañar. Y claro, ¿quién va a pagar? Yo como anticresista, que yo soy el acreedor, o el dueño de casa, que es el deudor. ¿Quién va a pagar? O ambos vamos a pagar. ¿Vamos a pagar a mitades? Aclárenme esas dudas, compañeros. El que va a pagar es el dueño que ha dado un anticrético, porque es el que está en los documentos en ciencias en su nombre, entonces es el encargado de pagar. Ya, el sujeto pasivo me dice usted que es el dueño de casa. Yo como anticresista, como acreedor, no pago nada. Porque, ojo, el anticrético, señores, es una deuda. Donde yo, el anticresista, soy el acreedor. A mí me deben la plata. Y el deudor es el dueño de casa. ¿No ve? Y el dueño de casa se constituye, obviamente, en deudor. Y él me da como garantía del préstamo de dinero, porque el anticrético es un préstamo de dinero. Del préstamo de dinero, él me da como garantía la casa. Es como un préstamo con garantía hipotecaria, con la diferencia, señores, de que yo vivo en esa casa. Me da como la garantía, yo la utilizo, la gozo. Esa es la diferencia, ¿ya? A ver, aclárenme, ¿cómo sería en este caso? ¿Solamente paga el dueño de casa, el deudor nomás pagaría? Pero yo soy el acreedor, pues yo se supone que estoy gozando del dinero. Yo estoy gozando de un interés. ¿Por qué se paga el anticrético? Porque se supone que es un préstamo donde hay interés. ¿Verdad o no es verdad eso? Sí, licenciado. A ver, quien apoye su grupo en este caso. Sí, licenciado. Bueno, en el caso que usted hablaba de los $10,000, por ejemplo, ese monto puede ser deducido el 13% de 6 salarios mínimos nacionales, es lo que nos permite. También puede deducirse el 13% de facturas presentadas en el formulario 110. Ya, Sí, eso podríamos hacerlo, pero los principales datos que tendríamos que necesitar para llenar el formulario 610 sería el monto del contrato. En este caso hablaríamos de $10,000. ya, Luego, claro. Primero convierto eso en boliviano. no, primero lo seguimos manteniendo. Hay que sacar el 10% anual Ya, de $10,000. perfecto. ¿Cuánto sería? Eh, sería $1,000. Anual, no, Esto, no creo, $10,000, debe ser 800. no, $1,000, licenciado. Luego, 10% anual, a ver, saquen 10% anual de 10,000, ¿es 1,000? sí, licen, Ya, ok, continúe. ya. Luego de hacer ese cálculo, vamos a dividir ese monto, los $1,000, sobre 12. Esto sería el ingreso presunto mensual. Entonces tendríamos los $1,000 dividido entre 12, $83. Luego, este ingreso presunto, vamos a calcularlo por trimestre. Primero Ya, vamos a calcular, por ejemplo, si tomamos que esto fuera empiezos de año, por ejemplo, en enero, los $1,000 tendríamos que sacarlo al tipo de cambio de esa fecha. Tenemos un cálculo de enero, se tendría que tener un cálculo de febrero, un cálculo de marzo.
Ya, los que conectamos. no ha variado el dólar, digamos, está firme al 6.96. Sí, en este caso sería los $83 por el 6.96, digamos, en cada mes tendríamos 577 bolivianos ya por mes. Entonces, eso se repetiría para el mes de enero, febrero y marzo. Luego tendríamos la sumatoria de esos 3 meses y eso sería el ingreso presunto por el trimestre. Ya, perfecto. Ya tengo el ingreso presunto por trimestre, pero el primer paso. Luego, ya teniendo ese monto, vamos a deducir 13% del débito fiscal sobre el monto total de los 3 meses. Sería 225 bolivianos. Tenemos ya Ya. el 30% del débito fiscal sobre el monto total de los 3 meses, del primer trimestre. Luego a este se va a deducir los créditos deducibles. En este caso hablaba sobre las facturas presentadas en el formulario 110. Si es que se hubiera presentado, si no, se sigue manteniendo el monto. Luego se resta el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes, lo que vendría a ser los 6 salarios mínimos nacionales que le hablaba en un principio, por trimestre. Entonces, el 13% de 6 salarios mínimos nacionales se restaría el monto. Luego ya de haber obtenido el monto deducido de los créditos más menos el 13% de los 6 salarios mínimos nacionales, ahí ya tendríamos el saldo. Si es mayor para el fisco, se presenta el formulario, pero si hay saldo a favor del contribuyente, se va a reservar para el siguiente periodo. Y en el siguiente periodo ya vamos a tomar ese saldo del contribuyente actualizándolo con las CFBs. Perfecto, compañera. Y una última pregunta, a ver, y si tengo saldo a favor mío, y si no es saldo a favor del fisco, ¿cómo procedo? Ya tomando esos datos ya calculados, se procede a llenar el formulario. Ya. ¿Y? Formulario. Y bueno, hay que llenar el formulario del formulario. No sé si Y podemos. pagarlo. Y tengo que pagar. ¿Perdón? Y tengo que Claro, pagar. claro, claro, Por licenciado. supuesto. Tú eres Mendoza, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Muy bien. Excelente, compañera. Excelente. Lo que tú acabas de explicar es cuando muchos en impuestos inclusive no pueden explicar. Yo les digo, ni siquiera los de impuestos pueden explicar. Yo les he comentado, soy notario de fe pública, hacemos nosotros el documento de anticrético, ¿verdad? Hasta ahí llega mi obligación. Entonces, mucha gente se va a derechos reales, y el pago del impuesto, la pregunta, a ver, yo les hago, muchos decían, ¿tengo que pagar en derechos reales? Yo les decía, no, no tienes que pagar en derechos reales. En derechos reales lo único que tienes que mostrar es tu NIT. Su NIT tiene que mostrar el acreedor y su NIT tiene que mostrar el deudor. Ya les he dicho, ¿verdad? Es un préstamo de dinero. Nada más. A derechos reales no hay que mostrarle adjunto. En un caso, ¿saben qué me han venido con derechos reales? Que tiene que adjuntar el formulario, el 610. Dice que tengo que ya pagado. ¿Se paga por adelantado? Yo les pregunto a ustedes, compañera, ¿se paga por adelantado? Recién estoy registrando el anticrético. Ya tengo que pagar en derechos reales, dice el 610, adjuntando al documento. ¿Usted qué diría? ¿Qué le respondería? No, licenciado, porque tiene que cumplirse primero el trimestre. Por supuesto. Yo le decía, lo único que tengo que presentar a derechos reales es que tengo NIT, nada más. NIT. Después yo voy a presentar el formulario 610 a impuestos como corresponde. No tengo que mostrarle pues, a derechos reales. Derechos reales, yo tengo que mostrarle que tengo NIT
y que y bueno, ya pagaré el RC IVA. ¿Se dan cuenta? El 610. ¿Qué tendría que hacer en todo caso el fisco? El fisco tendría que verificar todos los que tienen anticréticos, ¿verdad? Y si todos los que tienen anticréticos han declarado o no han declarado, eso ya es cuestión del fisco. ¿Se dan cuenta? Yo les decía, yo le dije, a ver, yo le dije, yo le expliqué a ese cliente, no tiene que hacer usted nada, pero después va a tener que pagar el 610, ¿verdad? El cliente, ¿cómo no? Es que nunca me han hecho esto, dice, o sea, es que esta modalidad recién está entrando en La Paz, ya se aplicaba en otros lados, Tarija, en Sucre se aplicaba ese tema del NIT. Y acá ni siquiera los funcionarios de derechos reales entendían cómo tenía que ser. Imagínense, pagar en derechos reales 610, le decía, no, no, no sé, no, a ver, yo le dije, ¿sabe qué es más? Si no me creen, suba al fisco, vaya, saque una ficha de kiosco tributario y ahí tendrían que explicarle. Y ellos, sino que los de derechos reales consulten pues a los de impuestos nacionales, cómo tiene que ser este tema, ¿no ve? Así al final no me creen a mí como notario. O váyase con su abogado o un contador a derechos reales, así como usted, compañero, le voy a recomendar que la busquen a usted, que es Ivana Mendoza, que la busquen y que les vaya a explicar pues, eso, lo que acaba de explicar a los de derechos reales. Porque ellos parece que no han entendido la norma, no parece que nadie les ha explicado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que en derechos, en impuestos, cuando va a pedir una explicación y que así que la anote por escrito, porque la parte obviamente no entendía este tema, no entendía. Entonces, cuando va a hacerse explicar, inclusive hasta el funcionario de kioscos tributario ha hecho, sí, está grabado por leer, se iba, formular 610, gracias, siguiente, o sea, dice, ni siquiera entendía, dice, y cada que me explicaba se confundía, llama a su supervisor, dice, me explicaba una cosa y no sé, entre los dos se contradecían, al final no entendí nada. Es así de sencillo como lo acaba de explicar. Bueno, no es sencillo, no es sencillo, señores, no es sencillo, pero que se graba el anticrético está en la norma, la compañera lo acaba de explicar. Ya, continúe por favor con la exposición. Ya, Poma, vamos a los casos. Esto explica, compañeros en directo, está bien, perfecto. Interesante va a ser que sepan los compañeros. Ya, bueno, ejemplo del caso de contribuyente indirecto. Eh, en el análisis del caso del número C0388-2013, del número de expediente de 437-2012, ¿no? El, el demandante es está interpuesto por el gerente distrital del de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, María Gutiérrez Halcón, y el demandado es la directora ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, Julia Susana Ríos Laguna. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en un principio se interpone una resolución sancionatoria número 1800319-11 del 7 de octubre de 2011. Eh, Eso dice que sanciona al contribuyente en agente del despachante de la aduana Cumbre Sucre SRL, que presenta legalmente por Luis Armando Plaza Vil, con una, con una multa de 5.000 UFBs. Esto es por el incumplimiento al deber formal generado por la no presentación de la información del software RCIVA de DaVinci. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el módulo RCIVA de DaVinci, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Este sirve para consolidar los formularios 110 de los dependientes y enviar como único reporte por parte del empleador SIN. Y también no sé qué es el recurso de alzada. ¿Qué es? El recurso de alzada nos explica que
¿Me logran escuchar? No, no se le escuchaba, compañero, se está cortando. Ah, ya, perdón, licenciado. Estaba en el recurso de alzada. ¿Qué es el recurso de alzada? El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través de lo cual se busca un órgano administrativo que revise los actos dictados por un órgano dependiente jerárquicamente del buscado que emite conformemente al derecho del acto. Lo que entonces dice que el recurso de alzada es contra la resolución sancionatoria, lo cual la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, a mérito del dispuesto en el artículo 141 del Decreto Supremo de 29894, nos dice que tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de alzada en la siguiente escritura. Muy bien, ¿no? El recurso de alzada nos explica que los fundamentos del contribuyente se ve que en el contribuyente se retuvo el IVA del dependiente Ignacio Miergazón en un único dependiente con un sueldo superior a los 7.000 bolivianos. Y en la actuación del empleador depende de la modalidad adoptada por el empleador o dependiente. Y en este tanto, por lo tanto, nos dice que debe revocar totalmente la resolución sancionatoria. En la siguiente perspectiva, por favor. Pero en el sí, ¿no? Interpone que la resolución de recursos jerárquicos del dependiente señala que la resolución de alzada ha incurrido en agravios que afectan los intereses de la administración tributaria y así también, ¿no? Que A ver, compañero, compañero, no estamos entendiendo. Cachita, a ver, compañero, te voy a guiar. A ver, ¿cuál es el reparo, cuál es la observación que le hace a esta contribuyente el fisco? A ver, respóndeme. ¿Por qué la ha sancionado? ¿Qué ha pasado? se le ha sancionado porque no ha cumplido con la normativa del RCIVA según el SIN. ¿Cuál normativa, pues? O sea, hay un montón de normativa. ¿Cuál? A ver, específico. No ha enviado libros, no ha presentado factura, no ha hecho esto, no le ha saludado al presidente de impuestos, no le ha sacado la lengua al gerente de la Distrital La Paz. ¿Qué ha hecho? Es porque ha incumplido al deber formal generado por no la presentación de la información del software RCIVA. Ya. No ha Entonces le está sancionando no al contribuyente, le está sancionando al empleador. Le está sancionando al sustituto. No Sí, envío de información por el módulo Da Vinci. sí, por lo que no ha enviado la información del software, del software RCIVA del DaVinci. Ya. ¿En qué casos hay que enviar la información por el Da Vinci? ¿En qué casos? No es de todos. En el caso de que el dependiente no haya enviado un reporte por parte del SIN. ¿Cómo, compañero? No entendió el caso. O sea, yo primero tengo que entender la obligación. A ver, es un deber formal. En este caso, no es un contribuyente del RCIVA directo, es un empleador, es un sustituto, es un agente de retención. Ya, le están sancionando. ¿Quiénes tienen que enviar el módulo Da Vinci? Es que si no sé quiénes en qué casos tengo que enviar el módulo Da Vinci. Ya, continuamos a ver. Ya, no he enviado en el módulo Da Vinci. ¿Qué meses no he enviado? ¿Y qué gestión? A ver, ayúdenle al grupo, si no, si el compañero no sabe.
Yo puedo hacer. Ah, acá, No, sí, ya. el empleador, ¿no es cierto? Al RCIVA, eh, ahora, ese módulo Da Vinci sirve para, eh, eh, que sirve para y enviar como único reporte por parte del empleador al SIN, ¿no? Pero hoy ese módulo fue reemplazado, ¿no? Por el Facilito. Ahora actualmente ya no se usa ese módulo porque en el 2016 ya se dejó de usar. Ahora se está usando el Facilito. Bueno, entonces el SIN interpone una resolución sancionatoria a la cual el contribuyente impugna, ¿no? Con un recurso de, de alzada. Ya. Y ¿Qué decía el contribuyente? el contribuyente, o sea, cómo se defendía. En esa, ¿puedes poner la anterior diapositiva, por favor? Compañera. En esa parte, la siguiente, ya. En esa parte que dice la actuación del empleador depende de la modalidad adoptada por el empleado o dependiente, nos quiere decir que si el dependiente, si se emite información sobre sus formularios, ¿no? Si quiere compensar el RCIVA, si emite información al SIN, el, el empleador, en este caso el agente de retención, ¿no? En ese caso, si presenta información, en ese caso el empleador se convierte en agente de información. Entonces ahí sí va a tener que presentar la información en el RCIVA, pero en este caso ha dicho que el dependiente no ha brindado información sobre sus facturas al SIN. Por lo tanto, el empleador ha actuado solamente como agente de retención, por lo tanto, no tenía la obligación de presentar esa información al SIN. Yo soy dependiente de la UMSA. Yo le presento mis facturas a la UMSA y la UMSA, ¿qué hace? La planilla tributaria, ¿no ve lo que han visto hace rato? Arma. Yo le tengo que presentar en mi formulario 110, ellos arman la planilla tributaria, ¿no ve? Me retienen si me tienen que retener, si presento mis facturas, todo eso, ¿verdad? Es cierto, ¿no ve? Punto número uno. ¿Verdad? Esa es mi obligación. Hemos visto la primera parte. Ahora, ¿qué pasa si yo no presento a la UMSA mis facturas? Por muchas razones. Puede ser que tenga crédito fiscal, puede ser que comprar, no sé, pues un vehículo. Yo, por ejemplo, compré una vez un vehículo, le he presentado ese mi se IVA y durante muchos meses no he presentado nada porque tenía pues, harto crédito. ¿No ve? Ujú. Ahora, impuestos, ¿qué dice? Le dice al contribuyente, dice, no me has presentado la planilla del RCIVA de Carlos Herrera, te voy a sancionar UMSA, le dice. Y la UMSA le dice al fisco, pero yo no tengo la culpa, pues Carlos Herrera no ha presentado nada. Puede ser inclusive porque no me da la gana de presentar y quiero que me retengan el 13%. ¿No ve? No he presentado la planilla tributaria, no tengo RCIVA. Entonces, ¿qué hace el fisco? Le sanciona a la UMSA por la no presentación. La UMSA se va a defender diciendo, ojo, yo tengo que presentar la planilla, yo tengo que presentar el formulario 110, tengo que ser agente de información, siempre y cuando el contribuyente, que es Carlos Herrera, del RCIVA, presente la UMSA. Si no me presenta, no le voy a obligar. La obligación que tiene la gente, en este caso el empleador, que también es agente de percepción, él dirá, si no presenta su factura, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer, compañeros? ¿Qué me tendría que hacer? Si el
dependiente no presenta facturas, licenciado. Sí, ¿qué pasa? No, en este caso no tiene la obligación el empleador de Ya, brindar pero ¿qué me hace información. la UMSA? ¿Qué me haría la UMSA? Te retendría, licenciado. Me retendría, eso es nada más. No tengo facturas, me retendría. Si es que no tengo crédito fiscal acumulado, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿No ve? Entonces, Sí. ¿qué pasa el fisco? Le sanciona al empleador. El empleador se defiende, ¿se dan cuenta? Porque dice, no tengo la obligación de mandar si el empleado no me manda. Ahora, esa es una cuestión. Ahora, nótense, señores, vean, acabo de explicarles. ¿Es coherente esa sanción del fisco? No, licenciado. Pues no, licenciado. No, pues no es lógico, ¿no ve? Y por lógica, ¿quién gana el contribuyente? Ya, está Pues bien. por Es un, eso, es un ejemplo. Por si acaso, ¿tienen algún otro caso más? sí, pero ese no habla mucho del RCIVA, licenciado. Por eso tomamos en cuenta este primer caso. Ya, muy bien. Ya, bueno, está bien, está bien. Ya, a ver, en este caso, señores, además hay que considerar también que el fisco se convierte en agente de información, retención, para aquellos que ganen más de cuánto. En ese año, licenciado, era de 7.000 bolivianos. Ya. El ¿Cuántos sueldo. salarios? Eran 4 salarios. 4 salarios. Porque quiero que, como se ha dicho, compañero, si yo gano menos de 4 salarios, ¿tengo que presentar facturas a mi empleador? No. Digamos que gano 2.500. Ah, sí, solo, no, en este caso no tendría, licenciado. No, ya, eso tengan en cuenta, compañeros. Si yo gano menos de 4 salarios, no tengo que presentar ni facturas ni nada a mi empleador. Si gano más aquí por eso que el ejemplo dice 7.000 bolivianos, porque en ese año ganaba este empleado, ganaba 7.000 y era más de 4 salarios mínimos. ¿Se dan cuenta? Entonces el fisco, por eso yo les preguntaba, ¿de quién tiene la obligación de reportar? Tiene la obligación de reportar en el módulo Da Vinci, ahora en el Facilitó, los que ganen más de 4 salarios mínimos. Si yo tengo, y eso tiene que ver las planillas tributarias, compañeros, eso, ¿se dan cuenta? Yo lo que les pido, está bien, el ejemplo, si ustedes no entienden el caso, porque no es nomás resumir el caso, tienen que entender el caso. Tienen que entender, desmenuzar por qué le estaba sancionando el fisco de este empleado. Porque este empleado ganaba más de 4 salarios mínimos y tenía la obligación de reportar de esos 4 salarios mínimos. Ya, no los reportó. Entonces el fisco le sancionó. El contribuyente, el agente de información y retención le dijo, pero el empleado no me ha presentado. Posiblemente le haya presentado como descargo, inclusive, muchas veces le he retenido. Aquí está la prueba, le he retenido. Pero en este caso, yo les digo, señor, si yo gano más de 4 salarios mínimos nacionales y no presento ningún tipo de factura, lo que va a hacer el empleador es retenerme. Y es más, o no retenerme porque yo puedo decir que tenga crédito, como les he explicado. Ya. Entonces se dan cuenta, es algo que tiene que ver con el RCIVA, tiene que ver con el procedimiento sancionador, además. Yo les he explicado cuando hemos hablado del procedimiento sancionador, de que las sanciones también tiene que subsumirse pues la conducta en el tipo administrativo de la sanción. No se subsume en el tipo administrativo de la sanción, señores, no hay sanción. Y en este caso era una resolución sancionatoria. No tendría por qué haberme sancionado. Aunque busque alguna, porque hay varias del RCIVA, varias interesantes del RCIVA, algún otro fallo más que tenga que ver con el RCIVA, pero también es relevante que ustedes conozcan estos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con el derecho sancionador y con el RCIVA. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Sí, licenciado, el siguiente caso que también hemos encontrado es sobre una persona que figura como dependiente y también como contribuyente directo. Ah, doble figura, esos son casos muy interesantes, muy raros. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Sí, licenciado, en el siguiente caso es sobre una persona que estaba registrada como comerciante de importaciones y exportaciones. En ese entonces, en el 2003,
Anteriormente, en 1999, si no me equivoco, se había registrado y figuraba como tal. Entonces, esta persona tendría que contribuir de forma directa y había presentado ya un formulario correspondiente a ese tipo de contribuyentes. Pero después de ese plazo, hasta el 2003, no presentó otros formularios más. Entonces, es por eso que le hacen el proceso por no haber pagado su RCIVA. Entonces, esta persona presenta medios probatorios, por ejemplo, un certificado de trabajo y otro aval donde señala que cuánto ganaba, pero en ninguno de los dos certificados señalaba qué funciones realizaba esa persona de forma dependiente en una empresa. Entonces, es por eso que no le toman en cuenta. Y en esa sentencia van contra esa persona. Entonces esta persona presenta el recurso de casación para dar nulidad a esa sentencia, volviendo a señalar que no le habían tomado en cuenta tales medios probatorios, pero nuevamente le indican que esos medios probatorios no eran suficientes, e inclusive se vuelve a rectificar lo que era la sentencia inicial, donde le multaban y le señalaban de fraude, de evadir impuestos. Claro. Entonces, ¿Saben qué? Si una persona está en el RCIVA como contribuyente directo, ¿verdad? Y de repente comienza a ser dependiente, ¿verdad? Eso es como ustedes, por ejemplo. Ustedes podrían ser consultores de una empresa y son contribuyentes directos del RCIVA, o pueden ser profesionales independientes, y después entran a trabajar en una empresa. Lo que corresponde, lo correctamente, señores, es que ustedes el RCI, su NIT por RCIVA, ya sea lo den de baja. Y decir, ¿por qué lo estoy dando de baja mi NIT? Porque me he convertido en dependiente. ¿Se dan cuenta? Voy a tributar el RCIVA de forma directa. Y no solamente basta con un certificado de trabajo, por supuesto. El empleador tiene que mostrar las planillas tributarias, tendrá que decir, es mi empleado, yo pago la AFP de este empleado, ¿me entienden? Porque además el contribuyente directo, a lo que no viene a nuestra materia, tiene que pagar no solamente trimestralmente impuestos, sino también tiene que demostrar para que le paguen que ha pagado las AFPs. Él solito se paga las AFPs, por si acaso. ¿Me entienden? No te van a pagar, yo les digo a todos ustedes, no les van a pagar si es que no demuestran que han pagado las AFPs, ¿ya? Entonces, inclusive ahí se surge algo injusto todavía, algo en que si a ustedes les interesa, pueden hacer tesis. Para los dependientes, se les considera, es deducible, ¿no ve? ¿Cuánto es? El 11 punto, o 12.8, creo que es el 12.8 de lo que se paga el seguro a largo plazo. Es deducible, señores. Te deducen eso y sobre el saldo tienes que presentar el RCIVA. No es sobre el salario total, es sobre el percibido. ¿Me entiendes? No sobre el neto, es sobre el total ganado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los demás que son contribuyentes directos, ¿verdad? No se les deduce el pago de las CFPs y te consideran todo tu salario para que presentes la factura. Inclusive se dan cuenta, ahí es algo injusto del contribuyente directo, que es un consultor, versus el que es dependiente. Y en este caso, señores, si yo soy contribuyente directo, ¿no ve? Y de repente entro a trabajar en una institución, ya consigo trabajo, renuncio a ser notario, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar de baja mi NIT, es lo correcto. Pero ¿saben qué? Parece que se ha olvidado dar de baja y lo ha dejado años así, le han sancionado. Y no basta con un certificado de trabajo de un amigo que me diga, ¿sabes qué? Así vas a presentar que estás trabajando conmigo. No, el certificado de trabajo tiene que estar respaldado, inclusive será con esa planilla aprobada por el Ministerio de Trabajo. Además, tengo que presentar las AFPs de que soy dependiente con la AFP. Tendré que demostrar, inclusive, seguro a corto plazo, que soy dependiente. ¿Se dan cuenta? Es una gama de pruebas. No basta con un certificado de trabajo que me da mi cuate para decir no pago. En ese caso, por ejemplo, eso está bien, no sirve. El dependiente, señores, cuando se convierte en dependiente y tiene, en ese caso él era dependiente y tenía una calidad de independiente, ¿me entienden? O sea, no puedes tener las dos cualidades. He visto casos así. ¿Y qué ha pasado? Porque algunos han sacado como independientes y después no lo han dado de baja, se han olvidado, han dejado ahí su NIT, ¿me entienden? Ya, muy bien, muchísimas gracias, compañeros, ha estado muy bien la exposición, me ha gustado, consideren lo que ha sido la exposición de este caso,
también bien el primer caso. El segundo también interesante, los dos casos para los siguientes grupos. Muy bien, compañeros, les felicito. Ha estado muy buena la exposición, el manejo de los temas. Les recomiendo a algunos, tienen que repasar mejor los casos. No es cosa de venir a leer nomás el caso, hay que entender por qué se está sancionando. Muchísimas gracias, hasta luego, que tengan buen día. Nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias.